21 errores a evitar en la exposición oral. Es una lista que llevo haciendo ya bastantes meses y únicamente te pido que te veas el vídeo hasta el final y que no los hagas, porque son errores que te restan nota, son errores que añaden ruido y hacen que tu mensaje no se entienda, son errores que te dinamitan antes de hacer incluso el discurso, así que por experiencia te digo que tomes nota y sobre todo lo apliques para ser un opositor convincente, profesional de la enseñanza y sobre todo que el tribunal te perciba como un futuro compañero que aporta soluciones. El primer error es pifiarla en el momento wow. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos opositores tienen una fortaleza, que es su metodología activa principal, es su forma de evaluar, son sus actividades y llegan ahí sin energía o utilizan el mismo tono plano que han utilizado para los elementos curriculares o no crean un pedestal o van demasiado rápido y por ende no se le entiende. Esos momentos mágicos de la exposición, en mi caso, llevaba un proyecto eTwinning, llevaba también una metodología activa chula como es el aprendizaje, servicio y la gamificación, pues cuando llegaba ahí le creaba el pedestal para que se entendiese de una manera muy práctica. Así que cuida esos detalles y esos momentos. Segundo error, el inicio y el cierre. El tribunal va a tener una capacidad de atención mermada a lo largo de que vaya pasando la oposición. Normalmente la exposición es la última prueba, por ende, los momentos donde más va a estar atento, al principio por curiosidad y por observar si de verdad eres un opositor diferente, entonces el inicio cuídalo, y al final, porque es como el cierre, es también momento de respirar, ya has acabado la exposición, a ver si le dejas un buen sabor de boca. Entonces, cuida sí o sí, el error sería no cuidar el inicio y sonar como todo el mundo, o no cuidar el cierre y acabar muy bajito de energía, acabar con un tono sin sentido, aludir a que te escojan o decir pues ya estaría. Entonces vamos a cuidar esos momentos que son clave. Por cierto, hoy es el último día para acceder al curso de exposición oral a este precio. De hecho, esta tarde vamos a hacer una masterclass súper completa de metáforas, de hilos conductores, de actividades que funcionan, de instrumentos de evaluación que funcionan, usos de pizarra, materiales, todo eso lo vais a ver esta tarde. Si puedes venir, perfecto, si no se va a quedar grabado, pero ya sabes que en unas pocas horas, aprovechando mi curso de exposición oral, vas a tener un discurso muy completo, viendo mi defensa completamente metaforizada, viendo también dos guiones editables para que hagas tuyo con multitud de ejemplos de inicios y finales. En definitiva, te voy a dejar el curso por dentro por si quieres aprovechar y mañana ya no estará a este precio. Podrás entrar también y es acceso 2 años, pago único, pero yo creo que es el mejor momento porque si entras ahora te aprovechas de la oferta y lo mejor, puedes venir a la tutoría y si no puedes venir, puedes dejar ya tu duda que hemos habilitado un documento compartido. Dicho esto, vamos a seguir. Tercer error, ser muy genérico. Trabajaré en agrupaciones heterogéneas para fomentar la convivencia y crear un clima de confianza. Generalidades. No, voy a trabajar la coeducación con las agrupaciones mixtas. Generalidades. Intenta ser muy conciso en tu exposición. Que se te vea un profesional de la enseñanza, sobre todo en oposiciones de estabilización, que tenéis todo el tiempo del mundo para escoger vuestra metodología central, para escoger vuestra forma de evaluar, que se os vea como un profesional de la enseñanza. El beneficio docente, el beneficio para el alumnado, ser muy concreto con qué actividades, ser concreto con lo que funciona y con lo que no. Cuarto error, incoherencias. En muchas ocasiones yo veo unidades o programaciones parapetadas de elementos curriculares que luego no sé trabajar. Veo unidades que me ha dicho mi preparadora que en la unidad de 10 sesiones voy a trabajar 12 criterios de evaluación. Pero ¿cómo vas a hacer eso? O no, me ha dicho que en todas las unidades tengo que trabajar todas las competencias específicas. ¿Las sabes argumentar todas con actividades? ¿Las sabes evaluar? Pues bien, ese tipo de incoherencias las tenemos que cuidar. Quinto error, exceso de información y no se entiende. Es que, Diego, quiero decir todos los elementos curriculares, quiero decir también las 4 metodologías, quiero decir los 5 instrumentos de evaluación y empiezas a decir y te vas quitando ese tiempo tan apropiado que es para las actividades. O sea, el tiempo central debe ser para las actividades, para las sesiones, para la forma de evaluar de manera integrada, la atención a la diversidad y demás. Entonces, el exceso de información te quita nota. Sexto error, discurso muy plano, discurso muy boletín oficial del Estado. Cada año suspenden decenas de opositores porque llegan sin tiempo a las actividades, son muy genéricos, memorizan muy bien, pero no desde el principio son prácticos y útiles, así que por favor, ese discurso plano hemos de mejorarlo. Y si tenemos un buen discurso, pero no nos gusta o no sabemos diferenciarnos, ya sabéis que tenéis el curso de exposición oral de referencia. Séptimo error, pesimismo, queja, suplicar. Estas tres cosas no se pueden ver
en vuestra exposición. Un opositor que no para de quejarse o tiene una actitud cerrada, sin ganas. Un opositor que suplica que le escojan. Un opositor, como he dicho, quejica, pesimista, que dice que no hay nada que hacer, que la sociedad está muy mal y no aporta soluciones, el tribunal directamente te descarta. Octavo error, datos incorrectos. Muchas veces esto pasa, no me he basado en este libro, el tribunal se ha leído un libro en específico y ha dicho, no te has basado en ese libro, estás diciendo cosas que no conectan. O voy a utilizar aprendizaje cooperativo y hablas de colaborativo. O voy a evaluar mediante una rúbrica analítica y estás hablando de otro tipo de rúbricas. Entonces, sé preciso en tu terminología. ¿Tienes tiempo para preparártelo? Aquello que vayas a presentar, que sepas defenderlo. Error número 9, uso de la pizarra excesivo. En una exposición no puedes estar un porcentaje más alto de tu comunicación escribiendo que comunicando. También otro error es ese hilo conductor que te encorseta. Tanto la pizarra te encorseta porque no comunicas bien, porque quieres escribir mucho, o el hilo conductor que has escogido te encorseta porque no encuentras la metáfora apropiada, es un hilo conductor muy cerrado, que tampoco sabes si al tribunal lo va a conocer, si el alumno le va a motivar, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos retóricos y estéticos no te pueden encorsetar. Por eso siempre recomiendo y los conductores más abiertos. Error número 10, pensamiento. Y ahora ya nos metemos un poquito más en mentalidad. Pensamiento de que no voy a poder. Pensamiento de que todos los opositores se exponen mejor que yo. Pensamiento de no se me va a entender, no tengo oportunidad porque nunca he trabajado. Son pensamientos que no conducen a ningún sitio. Anécdota que a mí me pasó. Continuamente en mi academia, ya que iban 5 opositores a mi mismo tribunal, cada vez que iba el sábado, pues no paraban de quejarse, decir que este año era imposible, que había opositores que otros años habían sacado 10, 10, 10 y no habían sacado la plaza por méritos y este año las plazas eran para ellos. Yo me podía creer esa versión de que era muy difícil hacer una exposición o decir, modo kamikaze, a ver hasta dónde llego. ¿Y qué pasa? Si yo me centro en que no voy a poder competir, no me hubiera centrado y hubiera tenido ese coste de oportunidad de no centrarme en mejorar mi discurso. Yo recuerdo que los días previos a mi exposición, yo creía, y creía no en mí, ay, qué bueno, voy a sacar plaza, no, creía en mi trabajo y estuve horas y horas y horas, ¿sabéis esta historia? Creando mi hilo conductor, creando las metáforas, creando la experiencia para captar la atención del tribunal. Así que aquello que no te acerca a la plaza lo desechas y te centras en hacer la mejor exposición que puedas. Frente a comunicación verbal, hablar demasiado rápido. Sí, es que tengo que decir muchas cosas, ya, pero si no se te entiende, ¿de qué sirve que digas muchas cosas sin ningún tipo de sentido? Puedes hablar rápido, porque tampoco te puedes dormir, pero en los momentos que toque reducir la velocidad, la reduces, sobre todo para crear el pedestal en los momentos mágicos. El tono monótono, el tono plano, cuídalo. Lo decía el otro día, en mi guión había pequeñas flechas donde sabía que estando una hora exponiendo iba a haber momentos de bajón. Entonces en esas pequeñas flechas yo lo miraba y decía, ahora tengo que hacer una pequeña inflexión de voz porque si no el tribunal va a desconectar. Siguiente error, el uso excesivo de las muletillas. Una vez que yo empiezo a ensayar y ya tengo el discurso bastante integrado, voy a reducir cosas que no aportan, en este caso los bueno, o sea, o muletillas de tragar saliva, muletillas también o estereotipias más corporales de moverse que al final quitas ese foco a lo importante que es el mensaje, pues todo esto lo tenemos que reducir ya que hace que nuestro mensaje no llegue con la misma potencia. A nivel de pronunciación, vamos a cuidarlo. De hecho, recomiendo rituales antes de esa exposición para que se os entienda, para que se os vea que tenéis buena dicción. Yo algo que hago ahora normalmente antes de un webinar, que tengo que estar muy lúcido, intento hacer trabalenguas. También tenéis el clásico ejercicio de leer algún tipo de trabalengua con el boli entre los dientes. Cosas más sencillas. Antes de hacer la exposición ese día, podéis hacer una exposición para vosotros, para ver cómo estáis. El día del momento de la encerrona yo también expuse varias veces el inicio. En definitiva, cuando estéis frente al tribunal no puede ser la primera vez que comunicas o no puedes llevar 100, 200 palabras comunicadas ese día porque vas a estar lento. Otro error que os puede llegar a quitar nota es confiar en exceso en vuestro guión. Podéis tener el guión, pero el guión solo lo utilizaría si en algún momento se me va, me quedo en blanco, etcétera, etcétera. Pero no puedo estar todo el rato leyendo, que eso también da una sensación de que no te lo has trabajado.
Respecto a la preparación, ya sabéis que la mejor forma de comunicar y de hacer una gran exposición es la preparación previa. Y aquí es donde falla la mayoría de opositores, que quieren tener un discurso con alma, pero dedicándole una hora a ensayar, que quieren sonar convincentes, pero le han dedicado media horita a hacer sus actividades, o quieren cautivar al tribunal cuando le han dedicado 10 minutos en buscar una metáfora. Entonces, vamos a hacer una gran preparación previa para que el día del examen sí que estemos orgullosos de nuestro discurso y tengamos propuestas convincentes y chulas para lucirnos. Entonces, ensayos, tengo que ensayar. Te guste o no, en 30 minutos, en 25, en una hora te estás jugando tu futuro. No puedes depender ni de una exposición, ni de 5, ni de 6. Yo mínimo expondría 15 veces el discurso completo. 15 veces, digo, 15, sí, 15 veces. Y si puedes más, más. El otro día lo comentaba en uno de los correos, yo mínimo, y estoy tirando muy por debajo, expuse 27 veces, 27 veces. Cada unidad, porque yo llevaba programación unidad, cada unidad mínimo una vez. Y había veces que para estar lúcido y para entrenar también los músculos de la boca, hacía la primera vez 2 veces seguidas, porque sabía que esos primeros minutos tenía que estar, me refiero a la defensa de programación, tenía que estar muy lúcido. Así que ensayad, ensayad y ensayad. Una vez que tengáis un discurso que os guste en ese sentido, de nuevo, último día, aprovechad, creo que os va a servir de mucho el curso de exposición oral y las tutorías que vamos a hacer cada semana de aquí al examen. Ya sabéis que siempre hacemos una gran recta final de acompañamiento y estas semanas os va a servir para mucho. En estas semanas estoy seguro que se construye la plaza. Por otro lado, error, no considerar el tiempo. No es que tengo un discurso espectacular, uso la pizarra, entrego 12 materiales, ya, pero tienes 30 minutos, tienes una hora, tampoco te puedes dejar de lado el tiempo. Intenta ensayar con el tiempo claro de que si tienes 3 minutos para presentar la atención a la diversidad, no puedes hablar de 8 acneaes y 3 acnees, ¿vale? Siempre con sentido. Por otro lado, algo que quita mucha nota es la mala utilización de los recursos. Si tu exposición se convierte continuamente en enseñar recurso, pizarra, material, diapositivas, y al final no se te entiende porque son tantos estímulos, no va a sumar. Menos es más. 3, 4 materiales que acompañan a tus exposiciones, a tus explicaciones, recursos que de verdad aporten algo. No cojo una ficha de internet que es copiar y pegar un recurso que he cogido en Instagram. Entonces, los materiales, de nuevo, que apoyen. Por otro lado, el fiarse en exceso, esto es un error recurrente, fiarse en exceso del tribunal. Primero, de la reacción. Independientemente de la reacción, no puedes parar de comunicar. Cada año suspenden muchos opositores porque ven que el tribunal no le da feedback o está mirando hacia otro lado, incluso se ponen con el móvil y se desmotivan. Que da igual, que tienes que hacer tu mejor versión independientemente del feedback del tribunal. O por otro lado, no tienen en cuenta el tribunal. Y esto es un error flagrante. El tribunal son personas. El tribunal son docentes. Es posible que el tribunal sepa más que tú o sepa menos. Normalmente sabe menos, porque no aplica todas las metodologías activas. Conozco muchos opositores que suspenden porque dan cosas por sabido cuando lo explican. El año pasado un opositor suspendió teniendo una muy buena programación, en este caso de matemáticas, porque innovó en exceso, pero no por la innovación. De hecho, muchas de las cosas que presentó lo había llevado al aula. Hablaba de clase invertida, hablaba de gamificación, aprendizaje cooperativo. ¿Qué ocurre? Que dio con un tribunal tremendamente tradicional y él se pensaba que no se había sentado a empatizar un poco lo que podía tener delante, se pensaba que como mínimo el tribunal iba a conocer lo que es la clase invertida, cómo se aplicaba la gamificación, cómo se podría aplicar el aprendizaje cooperativo para resolver problemas, y por dar cosas por sabidas y no explicarlo, el tribunal entró en una vorágine, en un bucle de preguntar de eso no es posible, es poco realista, no me lo has explicado bien, volver a preguntar cosas que ya había comunicado. Entonces, intentar explicar todo de una forma muy sencillita para que lo entienda todo el mundo, ofrecer muestras para que observen cómo es el tipo de actividades, todo que esté acompañado del beneficio para el docente, del beneficio para el alumnado, de ese rigor didáctico, de ese rigor curricular, para que el tribunal, independientemente de su nivel metodológico y de su nivel de formación, pues te pueda entender y pueda comprar tu discurso. Y por último, los 3 errores. El lenguaje corporal inadecuado. Esto eh, puede sumar
no os va a restar muchísimo, pero sí que os puede sumar. Es verdad que tenéis que acompañar vuestro discurso de una buena actitud corporal. Simplemente esto es lo último que yo ensayaría. No caigáis en posiciones cifóticas o en apoyaros y que no se muestre esa energía, ese entusiasmo. Vestimenta inapropiada. Yo ese día me vestiría ni muy formal ni muy informal, es decir, con una ropa que estés cómodo. Conócete también, en mi caso sudaba mucho, no lleves ropa que transparente en este caso y simplemente eso. Y por último, adáptate al tribunal y escúchales de manera activa. Hay opositores que le están haciendo la pregunta, que les cortan, se ponen nerviosos o porque le hacen una pregunta se sienten atacados. Adáptate a lo que te van diciendo, intenta ser muy coherente y muy concreto y estoy seguro que si no cometes, al final creo que han salido más errores, si no cometes estos 21 errores vas a estar más cerca de tu objetivo, más cerca de la plaza y, como os he dicho, me encantaría que os vinieseis al curso de exposición oral. Esta tarde se viene una masterclass muy completa que mañana ya vais a tener subida al curso y como siempre os digo, esta recta final te acerca o te aleja a la plaza, pero construye mucho más de lo que parece. Un abrazo.